¿Sabías que el 73% de todos los accidentes espaciales ocurren en los 2 primeros minutos de vuelo? El 11 de octubre de 2018, 2 personas lo aprendieron por las malas. A una altura de 50 kilómetros, donde el aire apenas alcanza para unos segundos. Amanecía como cualquier otro día de otoño en Baikonur. Pero 2 minutos después del lanzamiento, aquel día pasaría a la historia como uno de los más terribles de la cosmonáutica. ¿Serías capaz de sobrevivir si tu casa, con un peso de 300 toneladas, explota debajo de ti en la estratosfera? Alexei Ovchinin. Comandante, 47 años. Piloto de pruebas. Un vuelo espacial a sus espaldas. 2 hijos en casa. Nick Hage. Astronauta estadounidense, 43 años, teniente coronel de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Su primer vuelo al espacio. 3 hijos lo esperan en casa. 2 profesionales. 2 padres. En pocos minutos se encontrarán en una situación donde toda su preparación se enfrentará a las implacables leyes de la física. Plataforma de lanzamiento de Baikonur. Cohete Soyuz FG. Una vela blanca de 50 metros de altura, repleta de 700 toneladas de combustible. Energía suficiente para elevar una carga a la órbita. O para convertirlo todo en una bola de fuego. En la nave, allá arriba, están sentados Ovchinin y Hage. El pulso del comandante es de 72 latidos por minuto. De momento, está tranquilo. Llave a la puesta en marcha. Suena desde el centro de control. Llave a la puesta en marcha recibida, responde Ovchinin. Pero entre los 147 procedimientos de emergencia que han memorizado durante años, no está el que necesitarán dentro de 118 segundos. Lanzamiento. 20 motores rugen simultáneamente. 800 toneladas de empuje contra 300 toneladas de peso. Ovchinin es aplastado contra el asiento con una fuerza de 200 kilogramos. Se vuelve difícil respirar. Cada inhalación es forzada. La tierra se empequeñece rápidamente a través de la escotilla. Altura. 5 kilómetros. 10. 20. Régimen normal, informa el comandante, pero su voz ya está tensa. 4G presionan su pecho. Es como si 4 personas se hubieran sentado sobre tus costillas. 45 kilómetros de altura. El combustible de la primera etapa se ha agotado. Los motores se detienen. Una repentina ingravidez después de una carga infernal. El estómago se le sube a la garganta. 4 bloques laterales deben separarse mediante pernos explosivos. 4 golpes sordos. Pero una luz roja en el panel indica que algo ha salido mal. Separación anómala, informa fríamente la automatización. ¿Qué está pasando? Ovchinin pregunta a la Tierra. En el centro de control, miran las pantallas y no dan crédito a lo que ven. Uno de los bloques laterales no se ha separado. 50 toneladas de metal cuelgan de los cables, como pesas de reloj. El cohete empieza a girar. Ovchinin es presionado contra el costado izquierdo. La fuerza centrífuga aumenta a cada segundo. En lugar de volar hacia arriba, un giro salvaje en el borde del espacio. «¡Fallo del cohete portador!», grita al micrófono. El bloque lateral se desprende y golpea el costado central. Un impacto de 50 toneladas contra el fino revestimiento. Una grieta de 2 metros de largo. El oxígeno líquido a menos 180 grados se escapa al espacio. El motor pierde combustible. El empuje disminuye. El cohete ya no puede volar hacia arriba. Lo peor, el oxígeno que se escapa los hace girar aún más rápido, como un globo que se desinfla. La computadora analiza cientos de parámetros. Veredicto: continuar el vuelo es imposible. ¡Sas! 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 Aúlla la automatización. Los astronautas tienen 2 segundos para entenderlo. Su casa se ha convertido en una bomba voladora a una altura de 50 kilómetros. Se activa el sistema de escape de emergencia. Es su última oportunidad.
Un cohete de combustible sólido sobre sus cabezas debe arrancar la cápsula de descenso del cohete que está explotando. Pero el empuje del SAS es de solo 7,5 toneladas, y la fuerza centrífuga de la rotación los presiona con una fuerza de 30 toneladas. La matemática es simple y cruel. 7 contra 30. Explosión sobre sus cabezas. El SAS se activa con el estruendo de miles de petardos. La sobrecarga salta instantáneamente de 0 a 6 G. 300 kilogramos presionan el pecho de Ovchinin. 470 al americano. La sangre abandona su cerebro. La visión se vuelve borrosa, es imposible respirar. Son arrancados del cohete giratorio, como balas de un cañón. Velocidad relativa al suelo, 1.900 metros por segundo. Altura, 50 kilómetros. Detrás de ellos queda el cohete agonizante. 700 toneladas de metal y combustible dando tumbos en el aire enrarecido, dejando un rastro de vapor y escombros. El SAS ha funcionado durante sus 15 segundos y se ha separado. Ahora la cápsula de descenso, con un peso de 2,5 toneladas, vuela en una trayectoria balística. 50 kilómetros de altura. Ya están en la estratosfera. Apenas hay aire. El cielo no es azul, sino de un violeta oscuro. La negrura del espacio está al alcance de la mano. Repentina ingravidez después de 6G. Ovchinin siente cómo se le sube el desayuno. Su aparato vestibular se vuelve loco. Arriba y abajo.
еще не все. Golos Drozhit. Pero no solo están vivos. Se han convertido en un proyectil que vuela a casi 2 kilómetros por segundo, a una altura donde un humano sin traje espacial moriría en medio minuto. La temperatura exterior es de menos 70 grados. La presión es 1000 veces menor que la de la Tierra. Una fisura en el casco. Y su sangre herviría en sus propias venas. Ovchinin mira los instrumentos. La altura sigue aumentando. 55, 60, 70 kilómetros. Ascienden por inercia, como una piedra lanzada hacia arriba. Pero cada metro de ascenso significa que la caída será aún peor. Moscú, todo está bien con nosotros. Informa al micrófono. La cápsula está intacta. El contenedor. Así es como llaman a su cápsula de descenso. Su única protección contra el frío y el vacío cósmico. Una cápsula esférica de 2,5 metros de diámetro. Unos míseros 2,5 centímetros de pared los separan de una muerte fulminante. Alexei lo comprende. ¿Qué tal, Nick?, pregunta la Tierra. Age intenta girar la cabeza. En la ingravidez es una sensación extraña. Los músculos recuerdan la gravedad, pero ya no está. Estoy bien, responde en inglés. ¿Seguro que bien? Se desplazan a una altitud de 80 kilómetros a una velocidad que los mataría si chocaran contra cualquier obstáculo. Por delante, 19 minutos de caída libre a través de todas las capas de la atmósfera. 19 minutos para demostrar que el hombre puede sobrevivir donde no debería estar. La nave alcanza su altitud máxima, 93 kilómetros. Aquí termina la atmósfera terrestre y comienza el espacio. A través de la ventanilla se aprecia la curvatura del planeta. Una fina franja azul de atmósfera sobre la tierra marrón. Una belleza que podría ser lo último que vean. Ahora están cayendo. Los primeros minutos de caída son imperceptibles. En el aire enrarecido no hay resistencia. Solo las cifras del altímetro corren hacia abajo. 90. 80. 70 kilómetros. ¿Están sintiendo las fuerzas G?, pregunta la Tierra. Todavía no, responde Ovchinin. Ingravidez total. Pero sabe que es la calma que precede a la tempestad. Cuando entren en las densas capas de la atmósfera, la cápsula de descenso se convertirá en un meteoro. La temperatura del revestimiento subirá a 2000 grados. La fuerza G alcanzará 8 veces su peso. Y eso, si todo sale bien. Age mira por la ventanilla y ve los restos de su cohete. Trozos de metal vuelan en paralelo, brillando al sol. Un fragmento del tamaño de un coche gira lentamente a unos cientos de metros de ellos. Veo restos del cohete portador, informa. ¿La distancia es segura?, pregunta la Tierra. Ovchinin calcula. En el espacio no hay resistencia del aire. Todos los restos vuelan a la misma velocidad, pero al entrar en la atmósfera, los trozos ligeros se frenarán más rápido que la pesada cápsula de descenso. Por ahora sí, pero al entrar en la atmósfera. No termina la frase. En la atmósfera, los restos podrían convertirse en metralla. Cada trozo de metal del tamaño de una tuerca, a esa velocidad, perforaría su cápsula como si fuera papel. Altitud, 50 kilómetros. Velocidad, 1,5 kilómetros por segundo. La atmósfera se vuelve más densa. Primeros signos de resistencia del aire. La cápsula de descenso empieza a temblar. Empezamos a notar la deceleración, informa el comandante. El temblor se intensifica. El cuerpo de la cápsula cruje bajo la presión. Cada perno, cada soldadura, se someten a pruebas para las que no fueron diseñados. 40 kilómetros. La fuerza G aumenta. Se acaba la ingravidez. Empiezan a ser empujados contra sus asientos. Primero suavemente, luego con más fuerza. Fuerza G. 1. Informa Ovchinin. Gravedad terrestre. De momento soportable. Pero esto es solo el principio. Por delante, la parte más terrible del vuelo.
Un descenso ardiente a través de la atmósfera a una velocidad 5 veces superior a la del sonido. 30 kilómetros de altitud. Fuerza G. 3. Respirar se hace difícil. Cada inspiración es un esfuerzo. La temperatura del revestimiento aumenta. La protección térmica de la nave es una capa de un material especial que debe quemarse, llevándose el calor consigo. Pero su descenso no es normal. El ángulo de entrada en la atmósfera es demasiado pronunciado. La velocidad es demasiado alta. La temperatura del casco supera la prevista. La automatización informa con frialdad. Age mira por la ventanilla y ve fuego. Una llama brillante envuelve su cápsula. Vuelan dentro de un cometa que ellos mismos han creado. Plasma alrededor de la nave. Informa. La comunicación por radio se interrumpe. El gas incandescente no deja pasar las ondas de radio. Ahora están completamente solos. A una altitud de 25 kilómetros, en un capullo de fuego, a una velocidad de kilómetros por segundo. La fuerza G alcanza 4. Ovchinin es presionado contra su asiento con una fuerza de 320 kilogramos. Age, 310. La sangre se aleja del cerebro. La oscuridad invade los bordes de su visión. La nave se sacude como en una lavadora. Una vibración tan fuerte que los dientes castañetean a pesar de la mandíbula apretada. Cada órgano dentro del cuerpo tiembla por separado. 20 kilómetros. Fuerza G. 5. Respirar es casi imposible. El diafragma no puede levantar la caja torácica contra semejante peso. Alexei. Jadea Hage. Quiere decir algo, pero las palabras no salen. Los pulmones no funcionan. Ovchinin lo entiende sin palabras. El estadounidense pregunta, ¿sobreviviremos? El cosmonauta ruso no puede responder. No le queda aire para hablar, pero levanta el pulgar. Un signo universal. Todo estará bien, aunque él mismo no esté seguro de ello. 15 kilómetros, 6 G. El peso de cada uno. Casi media tonelada. El corazón apenas bombea sangre contra semejante fuerza G. El pulso se ralentiza. La conciencia empieza a desvanecerse. La temperatura exterior ha superado los 1500 grados. La protección térmica se quema y se evapora. El casco se vuelve cada segundo más fino, perdiendo milímetros. 10 kilómetros de altitud. 7 G. Es el límite de la resistencia humana. La sangre se acumula en la parte inferior del cuerpo. El cerebro recibe 5 veces menos oxígeno de lo normal. Ovchinin siente cómo la conciencia se le escapa. La oscuridad se acerca desde los bordes de la visión. Un poco más. Y perderá el conocimiento. Pero entonces ocurre un milagro. La velocidad cae por debajo de la del sonido. La onda de choque desaparece. La nave atraviesa la barrera del sonido a la inversa. La resistencia del aire disminuye drásticamente. La sobrecarga cae a 5 G. 4. 3. Han superado el tramo más peligroso. Vivos. 5 kilómetros de altura. Sobrecarga de 2 G. Ovchinin toma la primera bocanada de aire en condiciones en los últimos 5 minutos. El oxígeno llega a los pulmones. El cerebro vuelve a funcionar. Nick, ¿cómo estás?, pregunta. Vivo, responde el estadounidense. La voz es ronca, pero firme. Pensé que todo había terminado. Aún no ha terminado, responde el comandante sombríamente. Tiene razón. Por delante, el aterrizaje en la estepa kazaja. De noche, a una temperatura de menos 10 grados, en un lugar donde nadie los espera, porque se suponía que los buscarían en el espacio, no en la estepa, a miles de kilómetros del cosmódromo. 2 kilómetros de altura. La automatización activa el sistema de paracaídas. Primero el paracaídas extractor, luego el de frenado, y finalmente el principal. 3 tirones consecutivos, cada uno como un golpe de mazo.
Pero después de 7G parece un ligero masaje. La velocidad cae a 10 metros por segundo. Por la ventanilla se ve la tierra, una estepa marrón y sin vida. Ni árboles, ni casas, ni caminos. Solo un vacío infinito hasta el horizonte. Veo la tierra, informa Ovchinin. El lugar de aterrizaje es la estepa abierta. Entendido. El servicio de búsqueda y rescate se dirige hacia ustedes. Pero los rescatistas tienen que volar 400 kilómetros en helicóptero. En el mejor de los casos, estarán aquí en 2 horas. En el peor, en 5. Y por la noche, en la estepa, la temperatura bajará hasta los 15 bajo cero. 1 kilómetro de altura. La Tierra se acerca a una velocidad alarmante. Cada detalle del paisaje se vuelve más nítido. Ovchinin ve escasos arbustos de ajenjo, montones de piedras, lechos secos de arroyos. El lugar no es el más hospitalario para un aterrizaje no programado. 500 metros. Se encienden los motores de aterrizaje suave. 6 cohetes de combustible sólido deben extinguir los últimos metros de la caída. 200 metros. 100. «Prepárense para el impacto», grita Ovchinin. La Tierra se precipita al encuentro a la velocidad de un tren de reparto. Impacto. La cápsula de descenso, que pesa 2,5 toneladas, se estrella contra la estepa kazaja a la velocidad de un coche en una calle de la ciudad. El impacto es tan fuerte que los cosmonautas son lanzados hacia arriba, a pesar de los cinturones de seguridad. Estruendo. Chirrido de metal contra la piedra, la carcasa rebota, golpea el suelo una vez más, otra vez. Finalmente, silencio. Ovchinin abre los ojos. Vivo. Mueve los brazos, las piernas. Todo funciona. Nick, ¿aquí? Parece entero. Están sentados en la cápsula volcada en medio de la estepa kazaja. Afuera aúlla el viento. La temperatura es de 10 grados bajo cero y baja a cada hora que pasa. Los rescatistas están a varias horas de vuelo. Hasta la vivienda más cercana, decenas de kilómetros a pie a través de la estepa. Tienen una reserva de emergencia, un poco de agua, unas cuantas barras energéticas, bengalas, una radio. Para 3 días como máximo. Ovchinin enciende la radio. Moscú, el aterrizaje se ha completado. La tripulación está viva y bien. Ubicación. Mira el GPS y dice las coordenadas. Entendido, Alexei. Los rescatistas ya están en camino. Aguanten, aguanten. Fácil de decir. Sentado en un búnker caliente en la región de Moscú. Están sentados en una cápsula de metal que se enfría en el viento helado, como una caja fuerte en un refrigerador. Heik mira los instrumentos. La temperatura dentro de la nave ya es de más 5 grados y sigue bajando. El sistema de calefacción funciona con baterías diseñadas para un aterrizaje diurno estándar en clima cálido. ¿Cuánto duran las baterías?, pregunta. 5 horas como máximo, responde Ovchinin. Después nos calentaremos con la respiración. El americano asiente. 5 horas de calor. Después, la noche kazaja en la estepa, donde en invierno encuentran cadáveres congelados de viajeros. Pero están vivos. Han pasado por el infierno y han sobrevivido. Aunque el infierno podría no haber terminado. El silencio de la estepa kazaja ensordece después del estruendo de los cohetes cayendo y el rugido de los motores. Solo el viento silba fuera de la cápsula de metal, y este sonido recuerda dónde están. Ovchinin mira el reloj. 14:03 hora de Moscú. Hace hora y media estaban sentados en un cohete, preparándose para un vuelo rutinario a la ISS. Ahora están en una cápsula de descenso volcada en medio de la estepa, a 400 kilómetros del cosmódromo. La temperatura exterior es de 11 grados bajo cero, informa por el micrófono. En el interior, de momento, más 3. Las baterías muestran un 80% de carga. Entendido, Alexei. El primer grupo de rescatistas ha despegado. Hora estimada de llegada. 16:30.
2 horas y media de espera. En una caja de hierro que se enfría en el viento helado, Haig intenta contactar con Houston por el canal de comunicación de reserva. Interferencias estáticas, luego una voz familiar. Nick, ¿cómo te sientes? Vivo y sano, Houston. Alexei también está bien. El aparato funciona normalmente. Excelente. Estamos monitoreando la situación. La parte rusa está llevando a cabo la búsqueda. El estadounidense apaga la radio y se gira hacia el comandante. En la estrecha cabina de la cápsula de descenso, están sentados hombro con hombro, como en un coche. ¿Qué vamos a hacer estas 2 horas? Pregunta en inglés. Ahorrar calor y energía, responde Ovchinin en ruso, luego pasa al inglés. Y espera que los rescatistas no se pierdan. No es una broma. La estepa kazaja en otoño son kilómetros y kilómetros interminables de tierra parduzca bajo un cielo gris. El GPS ayuda, pero con fuertes vientos y nubes bajas, los helicópteros pueden perder la orientación visual. Y la noche se acerca. El sol ya está bajo en el horizonte, y cada hora el día se hace más corto. Ovchinin revisa el equipo de emergencia. En los compartimentos especiales de la cápsula de descenso, se guarda todo lo necesario para sobrevivir en condiciones extremas. Un botiquín de primeros auxilios, bengalas, una radiobaliza, una reserva de agua para 3 días, barritas energéticas, ropa y mantas térmicas. Si los equipos de rescate se retrasan, tenemos todo lo necesario para sobrevivir de forma autónoma, le dice a Haig. Lo principal es no entrar en pánico y no malgastar energía. Pero el estadounidense ya empieza a temblar. La temperatura dentro de la cabina ha bajado a 0 grados. El sistema de calefacción funciona, pero está diseñado para mantener la temperatura durante un corto período de tiempo, no para resistir el frío de la estepa durante muchas horas. ¿Podemos salir fuera? Pregunta Haig. No es recomendable. Afuera el viento aumenta la sensación de frío. Dentro de la nave aguantaremos más. Ovchinin tiene razón. La cápsula de descenso Soyuz está diseñada como un termo. Las paredes gruesas y el aislamiento térmico deberían proteger a la tripulación del frío cósmico. Pero ahora ese mismo aislamiento juega en su contra. El calor de sus cuerpos se disipa lentamente a través del casco metálico. 14 de 30. La temperatura dentro de la cápsula es de -2 grados. Ovchinin y Haig están sentados, abrazados para ahorrar calor. Su aliento se convierte en vapor. Alexei, cuéntame sobre tu familia, pide el estadounidense. Para distraernos del frío. Ovchinin entiende la psicología. En situaciones extremas es importante mantener la moral alta. Hablar del hogar, de los seres queridos, ayuda a no pensar en el peligro. Mi esposa es Tatiana. Tengo una hija, Polina, de 17 años, y un hijo, Maxim, de 14. Empieza a relatar. Mi hija quiere ser médico. Mi hijo es un apasionado del modelismo aéreo. ¿Y tus hijos? Criamos a 3 hijos con mi esposa. El mayor tiene 11 años, la más pequeña 4. Se suponía que hoy iban a ver mi lanzamiento por televisión. Haig se calla. Sus hijos no vieron el triunfal despegue de su padre al espacio, sino los boletines de noticias de última hora sobre el accidente de un cohete ruso. Verán que estás vivo, dice Ovchinin. Eso es lo principal. 14:45. Comunicación con el centro de control de la misión. Alexei, ¿cómo estáis? La temperatura interior es de -4 grados. La carga de la batería es del 70%. El estado de salud es normal. Los equipos de rescate están en camino. Las condiciones meteorológicas en la zona de aterrizaje están empeorando. El viento sopla a 15 metros por segundo. La visibilidad está disminuyendo. Malas noticias. El fuerte viento y la nubosidad densa podrían retrasar los helicópteros. En tales condiciones, los pilotos no se arriesgan a volar sobre terreno desconocido. ¿Hay un plan de contingencia?, pregunta el comandante. Un grupo terrestre se dirige hacia vosotros en vehículos todoterreno,
pero tardarán 5 horas en llegar. 5 horas. Para entonces, la temperatura dentro de la cápsula habrá descendido a menos 15 grados. Las baterías se agotarán. La calefacción se apagará. Ovchinin hace un cálculo rápido en su mente. A esa temperatura, una persona no puede aguantar más de un día, ni siquiera con ropa de abrigo. Y ellos solo tienen trajes espaciales que son buenos en el espacio, pero no están adaptados para el frío de la estepa. Nick. Tenemos que tomar una decisión, le dice al estadounidense. O esperar aquí y arriesgarnos a congelarnos, o intentar llegar a pie al asentamiento más cercano. Age mira por la pequeña escotilla. Afuera empieza a oscurecer. La estepa parece la superficie de un planeta extraño, infinita, fría, hostil. ¿Cuántos kilómetros hay hasta el pueblo más cercano? Según el GPS, unos 30 kilómetros al sureste, pero eso es a través de la estepa, sin carreteras, en la oscuridad. 30 kilómetros por terreno accidentado, en trajes espaciales, a una temperatura de menos 15 grados, sin comida, y con una reserva limitada de agua. Una tarea casi imposible para gente sin preparación. Pero Ovchinin y Hage son gente fuera de lo común. Han sido entrenados para sobrevivir en cualquier condición, desde selvas tropicales hasta la tundra ártica. Saben cómo conservar el calor, cómo orientarse por las estrellas, cómo encontrar agua. Si caminamos, ¿qué posibilidades tenemos?, pregunta el estadounidense. 50 y 50. Quizás un poco más, si tenemos suerte con el clima. ¿Y si nos quedamos aquí? También 50 y 50, pero dependemos de los equipos de rescate. Age asiente. Una elección entre dos opciones arriesgadas: quedarse y esperar ser rescatados a tiempo, o salir al encuentro del peligro, confiando solo en uno mismo. 15 Polo. El sol toca el horizonte. La temperatura dentro de la cápsula es de menos 6 grados. Las baterías muestran un 60% de carga. La comunicación con la Tierra se interrumpe debido a las interferencias. Las ondas de radio no se propagan bien en condiciones de baja presión atmosférica y tormentas electromagnéticas, que ocurren con frecuencia en la estepa en otoño. «Moscú, Moscú, es la tripulación del Soyuz», llama Ovchinin. Solo estática en respuesta. «Houston, Houston, habla Haig», prueba el estadounidense. Silencio. Se han quedado solos, sin comunicación con el mundo exterior, en una cápsula de metal en medio de la nada. «Decidimos ahora», dice Ovchinin. «En una hora estará completamente oscuro. Caminar en la oscuridad es aún más peligroso». Age mira el navegador GPS. Un punto rojo muestra su posición. El asentamiento más cercano es el pueblo de Shanakargan. En efecto, a 30 kilómetros al sudeste. ¿Y si nos separamos?, propone. Uno se queda con la radio y mantiene la comunicación. El otro va en busca de ayuda. Mala idea, niega con la cabeza el cosmonauta ruso. Solo tienes menos posibilidades, y si le pasa algo al que se va, el otro se quedará sin ayuda. Tiene razón. En condiciones de supervivencia, la regla principal es permanecer juntos. Dos personas tienen muchas más probabilidades que una. 15:10. Los últimos rayos de sol se extinguen en el horizonte. La temperatura es de menos 8. La carga de la batería es del 55%. Ovchinin toma una decisión. Nos quedamos. Le damos a los equipos de rescate 3 horas más. Si a las 18:00 no hay nadie, salimos y caminamos. Age asiente con la cabeza. 3 horas es un compromiso razonable. Suficiente tiempo para una operación de rescate, pero no tanto como para que se congelen por completo. Se cubren con mantas térmicas de emergencia, finas láminas con revestimiento metálico que reflejan el calor corporal. Se abrazan para ahorrar cada caloría. 15:30. Oscuridad total.
Solo la luz del panel de instrumentos ilumina sus rostros. La temperatura es de -10. La respiración se convierte en escarcha en las paredes de la cápsula. Alexei, ¿y si los equipos de rescate no nos encuentran? Pregunta Hag en voz baja. Nos encontrarán. Tenemos una radiobaliza. Funciona en la frecuencia de emergencia. Se oye a 100 kilómetros de distancia. Pero en secreto, Ovchinin está preocupado. La radiobaliza también funciona con baterías. Cuando se acabe la electricidad, se volverán invisibles para los equipos de rescate. 16. Close. La temperatura es de -12. Baterías al 40%. La calefacción ha cambiado automáticamente al modo económico. Calienta solo 15 minutos cada hora. El frío cala hasta los huesos. Los dedos de los pies empiezan a entumecerse. Ovchinin se frota las manos para activar la circulación sanguínea. Hage tiembla, a pesar de la manta térmica de emergencia. Tenemos que movernos, dice el comandante. La actividad muscular ayudará a calentarnos. No hay mucho espacio para moverse en la estrecha cabina, pero hacen lo que pueden. Tensan y relajan los músculos de las piernas, giran los pies, aprietan y aflojan los puños. Cada movimiento consume energía, pero también ayuda a mantener la circulación sanguínea. Un delicado equilibrio entre el consumo de calorías y la producción de calor. 16:30. Hora estimada de llegada del primer equipo de búsqueda. Ovchinin enciende la radio cada 5 minutos, intentando establecer contacto. Equipo de búsqueda. Equipo de búsqueda. Aquí la tripulación del Soyuz. Silencio. Alexei Ovchinin llama al equipo de búsqueda. Interferencia estática. 16:45. No hay nadie. O los equipos de rescate se retrasan por el clima, o están buscando en el lugar equivocado. Las coordenadas GPS que transmitió Ovchinin podrían tener un margen de error de varios kilómetros. En condiciones de poca visibilidad, esto significa que los helicópteros podrían estar volando muy cerca y no ver la cápsula de descenso. Es hora de decidir, dice Hage. Las baterías se agotan, el frío se intensifica, la temperatura interior es de -15. Carga al 30%. La calefacción apenas funciona. Ovchinin mira el reloj. 17:05. Queda menos de una hora para la hora de salida programada. Nos preparamos para la caminata. Decide. Revisamos el equipo. Sacan de los compartimentos de emergencia todo lo necesario. Bengalas, 6 unidades. Radio con pilas de repuesto. Navegador GPS, linterna, cuchillo, botiquín de primeros auxilios, ración de agua para un día, barritas energéticas. No tienen ropa de abrigo, solo trajes espaciales diseñados para el espacio, no para una caminata a pie por la estepa en medio del invierno. Quitamos todo lo que pueda ser útil del sistema de soporte vital. Ordena Ovchinin. Desconectan las baterías de reserva de los sistemas de la nave. Energía adicional para la radio y el GPS. Cada amperio hora podría ser crítico. 17:30. La temperatura es de -17. La respiración se convierte en cristales de hielo que caen del techo de la cabina. Hage intenta mover los dedos de los pies. Apenas los siente. Empieza la congelación. Alexei, tengo problemas con los pies. Ovchinin examina los pies de su compañero. Los dedos están pálidos, la piel cerosa. Primera etapa de congelación. Si no los calienta ahora, puede empezar la gangrena. Quítate las botas, te los voy a frotar. El masaje restablece la circulación sanguínea. El dolor en los dedos congelados es una buena señal. Significa que los nervios aún están vivos. Aguanta, dice Ovchinin, frotando los pies del estadounidense. El dolor pasará cuando fluya la sangre. 17:45. Último intento de comunicación con los equipos de búsqueda. Equipo de búsqueda. Tripulación del Soyuz. Preparándose para salir por nuestros propios medios. Nuestra ubicación.
Repite las coordenadas GPS 2 veces, lenta y claramente. No hay respuesta. 17:50. Se acabó el tiempo. ¿Salimos? Decide Ovchinin. Aquí seguro que nos congelamos. Abre la escotilla de la cápsula de descenso. El viento helado entra en la cabina, bajando instantáneamente la temperatura a unos grados más. Afuera hay oscuridad absoluta y un cielo estrellado. La Vía Láctea se extiende por todo el cielo. En la estepa, donde no hay contaminación lumínica urbana, las estrellas se ven como en un planetario. Ovchinin sale primero. Los pies se hunden inmediatamente en la nieve hasta los tobillos. ¿Nieve? No había nieve cuando aterrizaron. Nick. Ha nevado. Unos 5 centímetros. Age sale después. El viento atraviesa el traje espacial como agujas de hielo. La temperatura del aire es de -20, pero con el viento se siente como -30. ¿Hacia dónde vamos?, pregunta, castañeteando los dientes. Ovchinin revisa el GPS. El pueblo más cercano está al sureste. Localiza la estrella polar en el cielo y determina la dirección. Por allá, señala con la mano. 30 kilómetros por delante, a través de la estepa nevada. Con trajes espaciales, a una temperatura de -20 grados, con un mínimo de comida y agua. Pero no tienen elección. Cierran la escotilla de la cápsula de descenso, dejando encendida la radiobaliza. Si los equipos de búsqueda finalmente llegan, la señal los guiará hasta el lugar del aterrizaje. Los primeros pasos son difíciles. Las botas espaciales no están diseñadas para caminar sobre la nieve. La suela es resbaladiza. El tobillo no queda fijado. Cada paso es un riesgo de caer y lesionarse. Pero hay que seguir. Cada minuto de retraso, la temperatura de sus cuerpos desciende décimas de grado. La hipotermia es una muerte lenta que se avecina sigilosamente. Primero se entumecen los dedos de manos y pies, luego empiezan los temblores. El intento del organismo de calentarse a través de las contracciones musculares. Después, el temblor cesa. Eso significa que el cuerpo deja de luchar. La conciencia se nubla, sobreviene la apatía. La persona se sienta a descansar y no se levanta más. No nos detendremos, dice Ovchinin. En cuanto nos sentemos, todo habrá terminado. Caminan siguiendo el azimut, comprobando la dirección con el GPS cada medio kilómetro. En la oscuridad es fácil desviarse del rumbo. Un error, y darán vueltas por la estepa hasta morir. Las 18 horas. Han recorrido unos 2 kilómetros. El ritmo es lento, 1,5 kilómetros. 1,5 kilómetros por hora. A esta velocidad, tardarán 20 horas en llegar al pueblo. Pero dentro de 20 horas ya estarán muertos por hipotermia. Tenemos que acelerar, dice Hage. Si aceleramos nos agotaremos más rápido, responde Ovchinin. Hay que encontrar el equilibrio. Tiene razón. Caminar rápido calienta, pero hace sudar. El sudor en el frío es la muerte. La ropa húmeda pierde sus propiedades de aislamiento térmico y la persona se congela 5 veces más rápido. Caminar lento ahorra fuerzas, pero no permite calentarse. El término medio es un paso un poco más rápido de lo normal, lo suficientemente intenso para mantener la circulación sanguínea, pero no tan rápido como para sudar. Las 18:30, 4 kilómetros recorridos. Ovchinin siente cómo se le entumecen las mejillas. Age se queja de dolor en los oídos. Empieza la congelación. Se detienen durante 5 minutos para calentarse. Encuentran una pequeña depresión que los protege del viento. Se frotan la cara y las orejas para restablecer la circulación sanguínea. ¿Cómo están las piernas?, pregunta Ovchinin. Por ahora, soportable. ¿Y tú? No siento los dedos, pero se mueven. Mala señal. La pérdida de sensibilidad significa que los nervios empiezan a morir por el frío. Comen una barrita energética y beben un poco de agua. La comida proporciona calorías para el calentamiento interno,
pero comer en el frío es peligroso. El cuerpo gasta energía adicional en digerir la comida. Las 19 solo. Han recorrido 8 kilómetros, un tercio del camino, pero las fuerzas se agotan más rápido de lo previsto. Age empieza a tropezar. La coordinación de los movimientos se ve alterada. Signo de hipotermia. Nick, ¿cómo estás? Cansado, quiero sentarme. Un síntoma peligroso. El deseo de sentarse y descansar es la forma que tiene el cuerpo de ahorrar energía antes de morir. Nada de paradas. Seguimos adelante. Ovchinin toma del brazo al estadounidense, ayudándole a avanzar. Ahora están unidos no solo por un destino común, sino también físicamente. Las 19:30. 10 kilómetros. Age apenas mueve las piernas. Su habla se vuelve confusa. La lengua no responde por el frío. Alexei, no puedo más. Puedes. Aún quedan 20 kilómetros. No llegaré. Ovchinin se detiene y gira al estadounidense para que lo mire a la cara. Escúchame, Nick. Tienes 3 hijos en casa. Están esperando a su papá. No tienes derecho a morir aquí. En los ojos de Hage aparece la lucidez. La idea de sus hijos le da fuerzas. Vamos, dice con firmeza. Las 26, medianoche. 14 kilómetros recorridos, más de la mitad del camino. Pero aún quedan 16 kilómetros por una nieve cada vez más profunda. Ovchinin revisa el GPS. Van en la dirección correcta, no se han desviado. Pero la batería del navegador se está agotando. Dentro de 1 o 2 horas perderán la posibilidad de orientarse. Tenemos que encontrar un refugio para pasar la noche, dice. No llegaremos hasta la mañana. Age niega con la cabeza. Si nos detenemos, nos congelaremos. Si seguimos caminando en este estado, nos perderemos y también nos congelaremos. El dilema de la supervivencia. Cualquier decisión es un riesgo. Ovchinin mira a su alrededor, intentando encontrar algún tipo de refugio en la estepa sin fin. La linterna solo ilumina pequeñas zonas de tierra cubierta de nieve. Arbustos, artemisas, piedras, hoyos. Nada que pueda proteger del viento y el frío. Allí a la derecha, señala Hage con la mano temblorosa. Algo oscuro. Ovchinin dirige el haz de luz hacia la dirección indicada. A unos 150 metros, se vislumbra una pequeña depresión, quizás el cauce de un arroyo seco o una hendidura natural en el terreno. Vamos a comprobarlo, decide el comandante. Se desvían del rumbo y se dirigen hacia el posible refugio. Cada paso es difícil. Las piernas se hunden en la nieve, que se ha hecho más profunda, casi hasta la rodilla. Las botas espaciales se llenan de nieve, que se derrite por el calor del cuerpo y se congela de inmediato, convirtiéndose en una costra de hielo. La hondonada resulta ser el lecho de un arroyo seco de 1 metro de profundidad y 3 de ancho. No es un refugio ideal, pero es lo mejor que pueden encontrar en esta zona. ¡Abajo!, ordena Ovchinin. Se deslizan al cauce seco. Aquí el viento es algo más suave, pero la temperatura sigue siendo la misma, alrededor de los 20 grados bajo cero. La nieve en el cauce es más profunda que en la superficie, hasta la cintura. Hay que construir una barrera contra el viento, dice el comandante, evaluando la situación. Hake lo mira sin comprender. El americano ya no razona bien. El cerebro economiza energía, desconectando las funciones no esenciales. ¿Con qué vamos a construir?, pregunta con la lengua trabada. Con nieve. Una pared de nieve cortará el viento. Ovchinin saca una pala plegable del equipo de emergencia. Una pequeña palita metálica, destinada a cavar hoyos para hacer necesidades. No es la herramienta más eficaz para construir, pero es mejor que las manos desnudas. Empieza a cavar en la nieve y a amontonarla formando una especie de pared en el lado de donde sopla el viento. El trabajo calienta,
pero consume fuerzas preciosas. Cada movimiento de la pala son calorías gastadas, que ya tienen muy justas. Nick, ayuda. Recoge la nieve con las manos. Jake cumple las órdenes mecánicamente. Sus movimientos son lentos, descoordinados, pero trabaja. La actividad física impide que el organismo se apague definitivamente. En media hora, levantan una pared de nieve a la altura del pecho y de unos 2 metros de largo. Un refugio primitivo, pero el viento realmente se ha calmado. Ahora, el aislante, dice Ovchinin. Extienden sobre la nieve las mantas térmicas de emergencia, finas láminas con revestimiento metálico, una manta debajo, para aislar del suelo frío, y otra encima para reflejar el calor corporal. Nos acostamos juntos, compartimos el calor. Es la regla básica de supervivencia en el frío. Calentamiento grupal. 2 personas bajo el mismo refugio generan más calor que cada una por separado. Se acomodan en el refugio improvisado, pegados el uno al otro. Las mantas térmicas crujen al viento, pero reflejan bien el calor. La temperatura bajo el refugio sube varios grados. ¿Cómo te sientes?, pregunta Ovchinin. Algo mejor, responde Jake, pero sigo teniendo mucho frío. El comandante comprueba la hora. Las 9 de la noche. Faltan 9 horas para el amanecer. 9 horas en una fosa de nieve a una temperatura inferior a los 20 grados bajo cero. Nos turnaremos para estar tumbados, decide. 1 hora uno tumbado, el otro haciendo ejercicio, y luego cambiamos. El plan es sensato. El ejercicio físico mantiene la circulación sanguínea y la producción de calor, pero no se puede hacer gimnasia durante mucho tiempo en el frío. Uno puede sudar. Y eso es una muerte segura. Ovchinin toma el primer turno. Se levanta y empieza a hacer sentadillas con cuidado, a mover los brazos, a tensar y relajar los músculos. Los movimientos son lentos y controlados. Lo principal es no sudar. Jake yace bajo las mantas térmicas, acurrucado. Tiembla, pero ya no tanto como antes. El pequeño refugio realmente ayuda. Alexei, ¿y si no nos encuentran? Nos encontrarán. Por la mañana seguiremos hacia el pueblo. ¿Y si no llegamos? Ovchinin deja de hacer ejercicio y mira al americano. Llegaremos. No tenemos otra opción. Pero en secreto lo entiende. Sus posibilidades no superan el 30%. La hipotermia, las congelaciones, el agotamiento, todo juega en su contra. Su estado empeora con cada hora que pasa. 10 de la noche. Cambio. Jake se levanta y empieza a moverse. Ovchinin se acuesta bajo la manta. El americano se mueve con inseguridad, agarrándose constantemente a la pared del refugio de nieve. Su coordinación está seriamente afectada. Nick, ¿cómo estás? Me siento mareado, tengo un poco de náuseas. Síntomas clásicos de la hipotermia de segundo grado. El organismo redistribuye la sangre, quitándosela de las extremidades y dirigiéndola hacia los órganos vitales. El cerebro recibe menos oxígeno, de ahí el mareo y las náuseas. Muévete más, activa la circulación. Jake intenta acelerar el movimiento, pero su cuerpo no responde. Los músculos funcionan lentamente, los reflejos están entorpecidos. 11 de la noche. Ovchinin vuelve a estar en pie. Jake está tumbado bajo las mantas y apenas tiembla. Es una mala señal. El organismo deja de intentar calentarse. Nick, no te duermas. No estoy durmiendo. Solo estoy descansando. Pero el americano claramente se está sumiendo en un duermevela. Otro síntoma de hipotermia crítica, somnolencia. Dormirse en el frío significa no despertarse. Levántate. Es tu turno. No puedo. Estoy muy cansado. Ovchinin entiende. Jake está al límite. Un poco más y perderá el conocimiento. Y sin un compañero activo,
Las posibilidades del comandante también tienden a cero. Nick, mírame. Se inclina sobre el americano y le alumbra la cara con una linterna. Las pupilas de Hake están dilatadas, la reacción a la luz es lenta. Los ojos vidriosos, ausentes. ¿Cuántos hijos tienes?, pregunta Ovchinin bruscamente. ¿Qué? Hake apenas logra enfocar la mirada. ¿Cuántos hijos? ¿Cómo se llaman? 3. Emma, Robert y. No recuerda el nombre del tercer hijo. La memoria también se ve afectada por la hipotermia. Levántate inmediatamente, o tus hijos se quedarán sin padre. Palabras duras, pero funcionan. Hake se levanta con un enorme esfuerzo. Muévete. Activamente. El americano empieza a mover los brazos, a hacer sentadillas, a dar saltos en el sitio. Los movimientos son torpes, pero lo importante es que se mueve. Medianoche. La hora más fría del día. El termómetro, si lo tuvieran, marcaría menos 25 grados. Con el viento, un total de menos 35. Ovchinin está tumbado bajo las mantas y siente cómo el frío se filtra a través de todas las capas de protección. Las mantas térmicas de emergencia ayudan, pero no son milagrosas. El recubrimiento metálico refleja la radiación infrarroja, pero no crea calor de la nada. Revisa el estado de sus extremidades. Apenas siente los dedos de las manos, pero todavía se mueven. Las piernas están como de madera, pero siente dolor. Eso significa que los nervios están vivos. Peor está la cara. Las mejillas y la nariz se le han entumecido por completo. Ovchinin se las toca con la mano. La piel está dura como una piedra. Congelación de 3er grado. Si no entra en calor en las próximas horas, comenzará la necrosis de los tejidos. Alexei, no puedo más. Carraspea Hage. El americano se tambalea, a punto de caerse en cualquier momento. 10 minutos más. No puedo. Ovchinin se levanta y se acerca a Hage. El americano está de pie con los ojos cerrados, apoyándose en la pared de nieve. Túmbate. Yo me quedaré de pie. Hage cae bajo la manta como fulminado por un rayo. Ovchinin lo tapa y comienza sus ejercicios. Pero el propio comandante también está al límite. Cada movimiento le cuesta horrores. Los músculos funcionan lentamente, como aceite congelado en un motor. Es la 1 de la madrugada. Ovchinin comprueba el GPS. La batería del navegador está casi agotada. Le quedan unos 15 minutos de funcionamiento. Memoriza la dirección del pueblo y apaga el aparato. Ahora tendrán que orientarse por las estrellas. Afortunadamente, el cielo está despejado, las estrellas se ven perfectamente. La estrella polar indica el norte, y a partir de ella se puede determinar la dirección correcta. Nick, ¿qué tal? No hay respuesta. Hage yace inmóvil bajo las mantas. Nick. Ovchinin se inclina y sacude al americano por el hombro. Este abre los ojos, pero su mirada está vacía y ausente. Conmigo. Todo está bien, susurra. Pero no es así. Hage está entrando en un estado de estupor, una fase intermedia entre la consciencia y el coma. En 1 o 2 horas, perderá la consciencia por completo. Ovchinin toma una decisión. No pueden esperar al amanecer. Hage no llegará a la mañana. Tienen que moverse ahora, mientras el americano aún pueda caminar. Levántate. Nos vamos. No puedo. Déjame aquí. No dejo a nadie atrás. Levántate. Lo levanta a la fuerza. El americano se tambalea como un borracho, pero se mantiene en pie. Recogemos las cosas. Enrollan la manta y la meten en la mochila. Cada movimiento es un suplicio, pero no hay alternativa. Ovchinin ayuda a Hage a salir del refugio. En la superficie, el viento le escala hasta los huesos de inmediato. Después del pozo relativamente cálido, la helada parece aún más cruel. ¿Hacia dónde?, pregunta Hage. Ovchinin busca la estrella polar en el cielo y determina los puntos cardinales. Sureste, por allí.
Empiezan a caminar. Hage camina como un autómata, moviendo las piernas mecánicamente. Ovchinin lo sujeta del brazo para que no se caiga. La nieve es aún más profunda. Por momentos les llega hasta la cintura. Solo pueden avanzar lentamente, con gran esfuerzo. Cada kilómetro les lleva 1 hora. Son las 2 de la madrugada. Han recorrido otros 3 kilómetros. Quedan 13 hasta el pueblo. A este ritmo, llegarán al amanecer, si es que sobreviven. Hage tropieza cada vez más a menudo. Varias veces se cae en la nieve, y Ovchinin tiene que levantarlo. Alexei, no puedo más. Sí puedes, un poco más. Pero el comandante lo entiende. El americano está al borde del agotamiento total. El organismo está funcionando con las últimas reservas. Son las 3 de la madrugada. Hage cae en la nieve y no se levanta. Nick, levántate. Déjame. Vete tú solo. Ovchinin se inclina sobre el americano. La respiración de Hage es superficial, el pulso débil, la piel cérea, los labios azules, hipotermia crítica. No te voy a dejar. Lo levanta, pero el americano vuelve a caer. Las piernas no le sostienen, los músculos no funcionan. Ovchinin tiene 2 opciones: abandonar a su compañero e ir solo en busca de ayuda, o quedarse y morir juntos. Elige una tercera opción. El comandante saca una bengala del kit de emergencia. Una luz roja se eleva al cielo y desciende lentamente en paracaídas, iluminando la estepa con un resplandor carmesí. Si hay helicópteros de búsqueda volando cerca, verán la señal. La bengala se apaga. De nuevo la oscuridad. Ovchinin lanza una segunda bengala, luego una tercera. 3 señales seguidas. El código internacional de socorro. Cualquier piloto lo entenderá. Abajo hay gente en peligro de muerte. Pero no hay respuesta. El cielo está vacío y silencioso. Quizás los equipos de búsqueda ya hayan suspendido los vuelos hasta la mañana, piensa Ovchinin. En estas condiciones, con esta visibilidad, volar es realmente peligroso. Acomoda a Hage lo mejor que puede en la nieve y lo tapa con las mantas. El americano está casi inconsciente, pero respira. Aguanta, Nick, nos encontrarán por la mañana. Pero el propio Ovchinin lo sabe. Faltan 5 horas para el amanecer. Hage no aguantará tanto. Son las 4 de la madrugada. Ovchinin está sentado junto a su compañero y vigila su respiración. La pausa entre las inhalaciones se alarga. El organismo del americano se apaga por partes. El cosmonauta ruso también siente que se acerca el final. El frío le ha llegado al corazón. Cada latido le cuesta un mundo. La sangre se mueve lentamente, como sirope. Comprueba la radio. La batería está casi agotada, pero aún queda algo de carga. Moscú, Moscú. Habla la tripulación del Soyuz, dice al micrófono. Situación crítica. Necesitamos ayuda inmediata. Estática como respuesta. Houston, cualquier estación. Habla el cosmonauta Ovchinin. Mi compañero se está muriendo. ¡Ayuda! Silencio. Las ondas de radio en esta frecuencia no atraviesan las densas capas de la atmósfera. La radio portátil no tiene suficiente potencia para comunicarse a larga distancia. Las 5 de la mañana. Hage no da señales de vida. Ovchinin se inclina hacia su rostro, intentando oír su respiración. Un movimiento apenas perceptible del tórax. El americano aún vive, pero por poco. El comandante toma la última decisión desesperada. Lanza los 3 últimos cohetes de señales uno tras otro. Luces rojas estallan en la oscuridad del amanecer, como fuegos artificiales de Año Nuevo. Si esto no ayuda, ya no tienen más medios para enviar señales. Los cohetes se apagan. De nuevo silencio y oscuridad. Ovchinin se tumba junto a Hage bajo la manta. No puede hacer nada más. Solo queda esperar el amanecer o la muerte, lo que llegue antes. Cierra los ojos y piensa en casa, en su esposa Tatiana, en sus hijos. Su hijo Maxim quería ser astronauta.
como papá. Ahora, tal vez, cambie de opinión. Su hija Polina soñaba con ser médico. Una buena profesión. Ayudar a la gente. Mejor que volar al espacio y morir de frío en la estepa. Su conciencia empieza a desvanecerse. Ovchinin siente un calor extraño. El organismo activa la última reacción de defensa, dilatando los vasos sanguíneos y proporcionando una falsa sensación de calor. Esto se llama desvestimiento paradójico. Antes de morir de hipotermia, la persona siente que tiene calor. Las 6 de la mañana. Los primeros destellos del amanecer en el este. El cielo se aclara lentamente. Las estrellas se apagan una tras otra. Ovchinin abre los ojos y ve la asombrosa belleza del amanecer en la estepa. Rayas rosas y doradas en el horizonte. Inmensas extensiones nevadas que juegan con todos los tonos, del azul al púrpura. Es hermoso morir en un lugar así. Se gira hacia Hage. El americano está inmóvil, su rostro blanco como la nieve. Ovchinin acerca su oído a su pecho. Su corazón aún late. Débil, pero late. Nick. Amanecer. Pronto nos encontrarán. Hage no responde, pero sus párpados tiemblan ligeramente. Escucha. Las 7 de la mañana. El sol se levanta sobre el horizonte. La temperatura del aire sigue siendo la misma, pero psicológicamente se siente más fácil. La luz da esperanza. Ovchinin intenta levantarse, pero sus piernas no responden. Los músculos están entumecidos por el frío. Se masajea las pantorrillas y los muslos, intentando restablecer la circulación sanguínea. El dolor le recorre las piernas como miles de agujas. Una buena señal. El dolor significa que los nervios están vivos. Después de media hora, consigue ponerse de pie. El mundo se tambalea, se le nubla la vista, pero se mantiene en pie. Ovchinin mira a su alrededor. El sol naciente ilumina la estepa infinita. Ninguna señal de civilización, ni casas, ni carreteras, ni líneas eléctricas. Pero en el sureste, donde debería estar el pueblo, se divisa una fina línea vertical, demasiado recta para ser un objeto natural. Una torre de agua, comprende Ovchinin. Eso significa que el pueblo realmente existe y está en la dirección en la que iban. Es difícil estimar la distancia en la estepa, pero parece que no hay más de 10 kilómetros. Estaban en el camino correcto. Las 8 de la mañana. Ovchinin oye el sonido que ha estado esperando toda la noche. Un murmullo lejano de hélices de helicóptero. Mira al cielo y ve 3 puntos negros en el oeste. Los helicópteros de búsqueda avanzan en un amplio frente, rastreando la estepa. ¡Nick! ¡Helicópteros! ¡Nos están buscando! Hage no reacciona, pero tiene pulso. Ovchinin agita los brazos, salta, grita. Pero los helicópteros están lejos, los pilotos difícilmente pueden verlo. No tiene más cohetes de señales, solo le queda la radio. Grupo de búsqueda, grupo de búsqueda. Aquí la tripulación de la Soyuz. Hay interferencias en el aire, pero de repente, a través de las descargas estáticas, se oye una voz. Tripulación de la Soyuz. Aquí el grupo de búsqueda. Los escuchamos débilmente. ¿Cuál es su ubicación? A unos 10 kilómetros al noroeste del pueblo de Chanakargan. Un miembro de la tripulación está inconsciente. Necesitamos asistencia médica urgente. Entendido. Vamos hacia ustedes. Den señales sonoras. Ovchinin grita con todas sus fuerzas. Su voz es ronca por el frío y el cansancio, pero grita. Uno de los helicópteros cambia de rumbo y se dirige hacia ellos. El ruido de las hélices se hace más fuerte. Las 8:30 de la mañana. Un helicóptero Mi-8 aterriza a 200 metros de ellos, levantando una tormenta de nieve. De la aeronave salen corriendo rescatistas con ropa de invierno, un médico con un maletín de primeros auxilios. ¿Dónde está el herido?, grita el médico.
superando el ruido de los motores. Ovchinin señala a Hage. El médico examina rápidamente al americano, comprueba su pulso, su respiración, la reacción de sus pupilas. Hipotermia grave, pero está vivo. ¡Rápido! ¡Al helicóptero! Los rescatistas suben a Hage a una camilla y lo llevan hacia la aeronave. Ovchinin camina a su lado, pero sus piernas flaquean. También lo toman por los brazos. «Puedo solo», protesta. «Eres un héroe silencioso. Tú también estás al límite». En el helicóptero hace calor y hay luz. El médico conecta a Hage a un gotero, lo cubre con mantas calientes. El americano no recupera la conciencia, pero su respiración se vuelve más uniforme. «¿Va a vivir?», pregunta Ovchinin. «Sí. Tiene congelaciones graves, pero evitaremos la amputación. Y tú, bien hecho. Has salvado a tu compañero». El helicóptero despega y se dirige a Baikonur. Abajo queda la estepa nevada, que casi se convierte en su tumba. Ovchinin mira por la ventanilla las interminables extensiones de Kazajistán, una tierra hermosa, pero implacable con aquellos que se encuentran aquí sin estar preparados. «Alexei, ¿cómo te encuentras?», pregunta el médico. «Normal, un poco cansado». «¿Un poco?», sonríe con ironía el médico. «Te has recorrido 30 kilómetros por la estepa con un traje espacial a 20 grados bajo cero, cargando con un compañero. Eso es una hazaña». Pero Ovchinin no se siente un héroe. Simplemente hizo lo que tenía que hacer. No abandonar a su compañero, luchar hasta el final, no rendirse. Principios básicos que les inculcan a los astronautas desde el primer día de entrenamiento. 9 de la mañana. El helicóptero aterriza en la plataforma médica de Baikonur. A Hage se lo llevan directamente al hospital. A Ovchinin también quieren ingresarlo para que le hagan pruebas, pero se niega. Primero el informe, luego el tratamiento. En la sala de prensa se han reunido periodistas de todo el mundo. El accidente de la Soyuz se ha convertido en noticia mundial. Todos quieren saber los detalles. Ovchinin relata brevemente lo sucedido. El fallo del sistema de separación de etapas, la activación del SAS, el descenso balístico, el aterrizaje en la estepa. ¿Cómo evalúa el funcionamiento del sistema de rescate de emergencia?, pregunta un corresponsal de la CNN. El sistema funcionó a la perfección. Nos salvó la vida. ¿Tiene previsto volver al espacio? Ovchinin se queda pensativo. Hace unas horas estaba dispuesto a morir en la estepa kazaja. Ahora le preguntan por sus planes de futuro. Sí, tengo previsto volver. El espacio es mi trabajo. La sala estalla en aplausos. Los periodistas comprenden que tienen delante a un hombre al que la adversidad no ha doblegado. Después de la rueda de prensa, Ovchinin va al hospital a visitar a Hage. El americano ya ha recuperado la consciencia. Está tumbado con un gotero. «¿Qué tal, socio?», pregunta el cosmonauta ruso. «Vivo gracias a ti», responde Hage. «Los médicos dicen que casi muero de hipotermia. Casi morimos los dos, pero sobrevivimos. ¿Volverás a volar?». «¿Y tú?». Hage sonríe. «Por supuesto. Hay que terminar lo que empezamos». Se dan la mano. Dos profesionales que han pasado por el infierno y se han mantenido fieles a su trabajo. 6 meses después, Ovchinin y Hage volverán a volar al espacio en otra nave Soyuz. El lanzamiento transcurrirá sin problemas. Pasarán 204 días en la ISS y regresarán a la Tierra sanos y salvos. Pero eso será después. Ahora solo se alegran de estar vivos. Baikonur. Hospital del Cosmódromo. 12 de octubre. 10 de la mañana. Ovchinin se despierta en una blanca habitación de hospital al sonido de los aparatos médicos. Tiene un gotero en la mano. Sensores en el pecho. Olor a antiséptico. El primer pensamiento. ¿Dónde está Hage? No se preocupe, su compañero está en la habitación de al lado, dice la enfermera de guardia, notando su inquietud. Su estado es estable.
El comandante intenta levantarse, pero el cuerpo no responde. Los músculos le duelen como si le hubiera pasado un tanque por encima. Cada movimiento provoca un dolor agudo en las articulaciones. Quédese tumbado. Ha pasado una prueba muy dura. Ovchinin se mira las manos. Tiene los dedos vendados, la piel del rostro tirante. Son las secuelas de la congelación. El espejo muestra una imagen terrible. El rostro hinchado, los labios agrietados, manchas rojas en las mejillas y la nariz. ¿Cuánto he dormido? 18 horas. El organismo se estaba recuperando. 1 hora después viene el médico jefe del cosmódromo, el coronel del servicio médico Piotr Frolov, de 55 años, una eminencia en medicina espacial. Alexei Nikolaevich, ¿cómo se encuentra? Normal. ¿Cuándo me darán el alta? No se precipite. Tiene una congelación de 2º grado en la cara y las extremidades, hipotermia general, deshidratación, agotamiento, además del estrés psicológico por lo que ha pasado. Frolov se sienta en una silla junto a la cama. Cuénteme con detalle lo que pasó después del aterrizaje. Ovchinin describe con todo lujo de detalles su travesía nocturna por la estepa. El médico anota cada palabra. Es información importante para mejorar los sistemas de supervivencia. Tomó la única decisión correcta, concluye Frolov. En la cápsula de descenso se habrían congelado antes del amanecer. El movimiento les salvó la vida. ¿Y Nick? El americano lo tiene más complicado. Hipotermia profunda. Congelación de 3er grado en los pies. Posiblemente, amputación parcial de los dedos de los pies. Un golpe bajo. Age puede quedar lisiado por la decisión que tomaron juntos de ir andando. Es culpa mía. Soy el comandante. La decisión la tomé yo. Tonterías. Le salvó la vida. 1 hora más en ese estado y estaría muerto. Frolov se levanta. En media hora vendrá la comisión de investigación del accidente. Prepárese para preguntas detalladas. La comisión. Es serio. Cualquier accidente en la cosmonáutica se investiga hasta el más mínimo detalle. Del informe de la comisión depende el futuro del programa de vuelos tripulados. A mediodía entran en la habitación 5 personas con trajes formales. El presidente de la comisión es el teniente general de la aviación, Vladimir Ustinov, subjefe del mando de las Fuerzas Aeroespaciales para el Espacio. Alexei Nikolaevich, entendemos que está usted cansado, pero cada detalle es importante para evitar incidentes similares en el futuro. 3 horas de interrogatorio. Ovchinin reconstruye la cronología de los acontecimientos minuto a minuto. Lo que vio, lo que oyó, lo que sintió, qué indicaciones observó en los instrumentos. ¿A qué altura se produjo la separación anormal? 45 kilómetros más o menos 1 kilómetro. ¿Cuál era la velocidad de rotación del cohete? No puedo decirlo con exactitud. Aproximadamente media vuelta por segundo. ¿Cuánto tiempo transcurrió desde el momento en que se activó el SAS hasta la separación de la cápsula de descenso del compartimento habitable? Unos 40 segundos. Cada respuesta se anota, se analiza, se coteja con la telemetría. La vertiente técnica del accidente se reconstruye minuciosamente. Ahora, hablemos de las acciones tras el aterrizaje. El general Ustinov va al grano. ¿Por qué tomaron la decisión de abandonar la cápsula de descenso? La temperatura interior descendía a un ritmo alarmante. Con ese descenso de temperatura, no habríamos sobrevivido hasta la mañana. Pero el manual indica esperar a los equipos de rescate dentro de la cápsula. El manual no contempla un aterrizaje en octubre en la estepa a 20 grados bajo cero. El Atatidvichinin modelo no infringió las normas, sino que las adaptó a una situación extrema. ¿Cómo se orientaron en la oscuridad? Con el GPS hasta que se agotaron las baterías, luego con las estrellas. Cuénteme sobre el estado del señor Age. Después de medianoche comenzaron los síntomas de una hipotermia severa, falta de coordinación, confusión mental, somnolencia.
A las 3 de la mañana perdió el conocimiento. ¿Por qué no lo dejó y fue usted solo en busca de ayuda? Es una pregunta provocadora. Están poniendo a prueba su calidad moral. No abandono a mis compañeros. Es el principio número 1. El general asiente con aprobación. Esa es la respuesta que querían oír. Tras el interrogatorio, Ovchinin va a visitar a Hage. El estadounidense está tumbado con las piernas elevadas, los pies vendados. «Hola, héroe». Él esboza una débil sonrisa. «¿Cómo estás?» «Bien». ¿Y tú?» Los médicos dicen que tendrán que amputarle 2 dedos del pie izquierdo. Una congelación severa. Ovchinin se sienta en una silla junto a la cama. Un sentimiento de culpa lo carcome por dentro. «Nick, lo siento. Es por mi decisión de ir a pie». «¿Qué estás diciendo?» Hage se gira hacia él. «Me salvaste la vida. 2 dedos contra la muerte es un buen trato. ¿Pero tu carrera?» «La carrera continuará. Voy a volar. Con 8 dedos en los pies. Pero volaré». La determinación en la voz del estadounidense es impresionante. Este hombre no está derrotado. «¿Cuándo te dan de alta?», pregunta Ovchinin. «En una semana. A ti antes, en unos 3 días. Luego rehabilitación, comisiones, preparación para el próximo vuelo». «¿El próximo vuelo? ¿Pensabas que esto había terminado?» «Ya nos han incluido en la tripulación de reserva para el lanzamiento de marzo del año que viene». La noticia es impactante. Ni siquiera ha pasado un día después del accidente, y ya planean enviarlos de vuelta al espacio. «¿No tienes miedo?», pregunta Ovchinin con sinceridad. «Sí, tengo miedo. Pero el trabajo es el trabajo». Moscú. Centro de Entrenamiento de Cosmonautas. Noviembre. 2 meses de rehabilitación. Ovchinin se ha recuperado por completo. Las congelaciones han cicatrizado sin dejar rastro. A Hage le resulta más difícil. Amputación de 2 dedos del pie. Larga cicatrización. Acostumbrarse a una nueva forma de caminar. Pero el estadounidense no se rinde. Entrenamientos diarios. Recuperación de la forma física. Los médicos dicen que la motivación de Masella. Una motivación así es rara. Se han publicado los resultados de la investigación del accidente. La causa. Un defecto de fabricación en el sensor de separación de uno de los bloques laterales. En lugar de la orden de separación, envió la orden de encender los motores de control. El bloque no se separó, empezó a oscilar, luego se rompió y dañó la etapa central. Una cadena de fallos que era imposible de prever. La tripulación actuó con competencia y valentía. Se lee en el informe final. Gracias a la profesionalidad de los cosmonautas se evitaron víctimas humanas. Oficialmente, han sido exonerados. Pero en el fondo persisten las dudas. ¿Actuaron correctamente? ¿Podrían haber actuado de otra manera? La psicóloga del centro de entrenamiento, Elena Morozova, trabaja con ellos 2 veces por semana. El estrés postraumático es una enfermedad profesional de las personas que ejercen profesiones extremas. «Cuéntenme sus sueños», pide ella en la siguiente sesión. «Sueño con la estepa, con el frío. Estamos caminando, pero no podemos llegar», confiesa Ovchinin. «Me despierto bañado en sudor. Es una reacción normal. La psique está procesando el estrés. Con el tiempo pasará. Pero pasa lentamente. Cada sonido de un avión despegando le hace estremecerse. Cada vibración en el transporte le devuelve a ese segundo en el que el cohete empezó a desintegrarse. Hage lo está pasando aún peor. Está lejos de casa y de su familia. Su esposa vino durante 2 semanas, pero luego regresó a Estados Unidos con sus hijos. «Pensé en rendirme», le confiesa a Ovchinin durante un entrenamiento conjunto. Después de la amputación, parecía que todo había terminado. «¿Qué te hizo cambiar de opinión?» «Mis hijos. Si papá se rinde después de un fracaso, ¿qué ejemplo les estoy dando?» Una buena motivación. Ser cosmonauta no es solo una profesión, es una forma de vida.
Rendirse significa traicionar no solo a uno mismo, sino también a todos los que han creído en ti. Diciembre. Comisión médica. La pregunta principal es si permitirles un nuevo vuelo. El estado físico es satisfactorio, informa el médico. Las congelaciones no afectan a la capacidad de trabajo. El estado psicológico es estable, no hay signos de TEPT. Mentira sobre la ausencia de TEPT. Pero los médicos lo entienden. No existen cosmonautas mentalmente sanos. Cada vuelo deja huellas en el alma. Señor Hage, ¿la amputación de los dedos impedirá el cumplimiento de sus obligaciones? No, señor. Estoy cumpliendo con todos los estándares. Alexei Nikolayevich, ¿está listo para un nuevo vuelo? Estoy listo. Entonces, la decisión de la comisión es admitirlos en el entrenamiento como parte de la tripulación principal de la nave Soyuz MS-12. El lanzamiento está previsto para el 14 de marzo de 2019. Volverán a volar juntos. El mismo comandante, el mismo ingeniero de vuelo. La NASA y Roscosmos demuestran su confianza en su profesionalidad. Enero de 2019. Preparación intensiva. Entrenamientos diarios. Simuladores. Estudio de los sistemas de la nave. Práctica de situaciones de emergencia. Atención especial a los procedimientos de rescate de emergencia. ¿Y si falla el SAS?, pregunta el instructor. ¿Separación manual?, responde Ovchinin. Detonamos los pernos pirotécnicos manualmente. ¿Y si no funcionan? Asientos eyectables. En el peor de los casos, eyección de la tripulación. Cada escenario se ha practicado hasta el automatismo. Después del accidente que sufrieron, saben el precio de los errores. Hage se acostumbra a su nueva forma de andar. La prótesis de los dedos es incómoda, pero se las arregla. En el simulador centrífuga, soporta 8G sin problemas. ¿Qué tal?, pregunta Ovchinin después de otro entrenamiento. Extraño. Como si no sintiera la pierna del todo. ¿Pero controlable? Hablan mucho de aquella noche en la estepa. No con psicólogos, sino entre ellos. Esto ayuda a procesar el trauma. ¿Y si vuelve a salir algo mal?, pregunta el estadounidense. Lo superaremos, ya hemos pasado por lo peor. ¿Crees que no puede haber nada peor? Siempre puede haber algo peor. Pero ahora sabemos que podemos sobrevivir a un febrero. El último mes de preparación, las familias visitan Baikonur. La esposa de Ovchinin, Tatiana, sus hijos Polina y Maxim. La familia de Hage, de Estados Unidos. Su esposa Karen, su hija Emma y sus hijos. Papá, ¿no tienes miedo de volver a volar?, pregunta Polina, de 17 años. Sí, tengo miedo, pero es mi trabajo. ¿Y si vuelve a pasar algo? Ovchinin abraza a su hija. Entonces sabré qué hacer. La experiencia es lo que obtienes cuando no obtienes lo que querías. Palabras sabias. El accidente les ha dado una experiencia invaluable en la supervivencia en condiciones extremas. Los hijos de Hage también están preocupados. La hija menor llora. No quiere dejar ir a su papá. Volveré, lo prometo, promete él. Los cosmonautas siempre vuelven a casa. No siempre, claro, pero es mejor que los niños no conozcan las estadísticas. 10 de marzo. Última semana. Examen médico. Revisión de los trajes espaciales. Empaquetado de objetos personales. Rituales de preparación para el lanzamiento. Familiares hasta el más mínimo detalle. Pero ahora cada ritual tiene un significado especial. La verificación de los sistemas de soporte vital del traje espacial no es una formalidad, sino una cuestión de vida o muerte. ¿Presión en el traje espacial?, pregunta el técnico. Nominal, 390 milímetros de mercurio. ¿Suministro de oxígeno? 20 litros por minuto. Normal. Cada cifra es importante. En caso de despresurización, la cabina y el traje espacial son la única protección contra el vacío cósmico. Ovchinin revisa el suministro de emergencia en la cápsula de descenso.
Después de su aventura en octubre, el equipo de supervivencia se ha complementado. Más ropa de abrigo, más comida, una radio más potente. Si tenemos que volver a caminar, estaremos mejor preparados. Está bromeando. Age no se ríe. Para él, no es una broma. 13 de marzo. Último día en la Tierra. Conferencia de prensa tradicional de la tripulación. Periodistas de todo el mundo. Preguntas sobre la preparación para el vuelo. Alexei Nikolayevich. ¿Cómo le cambió el accidente de octubre? Me enseñó a valorar cada día de la vida y a no rendirme nunca. Señor Hage, ¿no le da miedo volar en el mismo tipo de nave? Soyuz. La nave más fiable en la historia de la cosmonáutica. El accidente de octubre. Una excepción que confirma la regla. Palabras correctas. No se puede mostrar miedo ante las cámaras, pero el miedo está ahí. Cuando se duermen en el hotel del cosmódromo, ambos piensan en lo mismo. ¿Y si la pesadilla se repite mañana? 14 de marzo de 2019, 22:14 hora de Moscú. Lanzamiento. La misma plataforma de lanzamiento. El mismo cohete, Soyuz FG. Los mismos procedimientos de preparación. Pero ahora cada sonido, cada vibración se analiza con especial cuidado. Un oído experimentado detecta la más mínima desviación de la norma. Llave a la ignición. Llave a la ignición, responde Ovchinin. Su voz es tranquila, pero su pulso es de 100 latidos por minuto. La adrenalina está por las nubes. ¡Encendido! Los motores se encienden. Vibración familiar, sobrecarga familiar. El cohete asciende al cielo exactamente según el programa. Funcionamiento normal, informa el comandante. Pero por dentro todo se contrae por la tensión. Por delante, los críticos 2 minutos de vuelo. 45 kilómetros de altitud. El momento de la verdad. Separación de la primera etapa. Orden de separación, informa el centro de control. 4 golpes sordos, los bloques laterales se separan sin problemas. Separación normal, informa Ovchinin con alivio. La sección más peligrosa ha pasado. A continuación, la segunda etapa funciona sin problemas. 9 minutos de vuelo. La nave entra en órbita. Bienvenidos al espacio, felicita el centro de control. Ovchinin y Hage se abrazan en gravedad cero. Lo han logrado. Han superado el miedo y han vuelto al lugar donde casi mueren hace 6 meses. Estación Espacial Internacional. 2 días después, el acoplamiento se realiza sin problemas. La tripulación de la ISS les recibe como héroes. ¿Qué tal?, pregunta la astronauta estadounidense Anne McClain. Como en casa, responde Hage. Por fin han llegado al lugar a donde se dirigían en octubre. 6 meses en órbita. Experimentos científicos, paseos espaciales, mantenimiento de la estación, el trabajo rutinario de un cosmonauta. Pero para ellos, es más que un trabajo. Es una prueba de que el fracaso no los ha roto. 3 de octubre de 2019. Exactamente un año después del accidente, la cápsula de descenso de la Soyuz MS-12 aterriza en la estepa kazaja, en la misma zona donde hace un año casi se congelan. Pero ahora todo va según lo previsto. Aterrizaje diurno, clima cálido. Los equipos de rescate ya están esperando en el lugar. Aterrizaje completado, informa Ovchinin. La tripulación se encuentra en perfecto estado. Salen del aparato y se sientan en un sillón junto a la cápsula. Es el procedimiento habitual, los primeros minutos en tierra después de medio año de ingravidez. Age observa el familiar paisaje de la estepa. El año pasado estuvimos a punto de morir aquí, y ahora hemos regresado triunfalmente, responde Ovchinin. Se ha cerrado el círculo. Un helicóptero los lleva a Moscú. Encuentro con sus familias, ruedas de prensa, condecoraciones. El programa estándar para los héroes que regresan. Pero la principal recompensa
es la superación personal. Superación del miedo, de las dudas, del trauma del pasado. Un epílogo. 5 años después, Ovchinin se convirtió en instructor del Centro de Entrenamiento de Cosmonautas, transmitiendo su experiencia a la nueva generación. ¿Cuál es la regla principal de supervivencia?, pregunta a los alumnos. Nunca rendirse, responden al unísono. Correcto. Y nunca abandonar a los compañeros. Age regresó a Estados Unidos y también se dedica a la formación de astronautas. Su historia con los dedos amputados se ha convertido en leyenda en la NASA. Es la prueba de que un verdadero profesional supera cualquier obstáculo. Se reúnen una vez al año en conferencias sobre cosmonáutica. 2 personas unidas por una experiencia común de supervivencia. ¿Te arrepientes de aquella noche en la estepa?, pregunta el estadounidense. No, responde el ruso. Nos hizo más fuertes. Dale un me gusta por la resistencia de estas personas. Deja tu pronóstico en los comentarios. ¿Serías capaz de superar una prueba así? Comparte tus emociones sobre la fuerza del espíritu humano.